¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a ver la herramienta FODA. Vamos a interpretar cómo funciona y por el otro lado vamos a ver las estrategias asociadas a la herramienta. FODA, DAFO, SWOT en inglés, una herramienta que nos sirve para hacer control de gestión por un lado en las organizaciones y por el otro para poder analizar si podemos establecer estrategias, es decir, si podemos desarrollar un plan estratégico. Entonces, la ciencia de la administración ha desarrollado muchas herramientas. FODA, la cruz de Porter, matriz BCG, es decir, hay muchísimas herramientas. Ahora bien, con esta lo que podemos hacer es estudiar la organización. ¿Para qué? Para saber si está en condiciones, ¿no es cierto?, de poder desarrollar un plan estratégico o no. En términos de lo que son estrategias, vamos a nombrar algunas. Hay estrategias corporativas, hay estrategias competitivas, hay estrategias funcionales, hay para internacionalizar la compañía, es decir, para poder trabajar en comercio exterior, es decir, hay muchísimas estrategias. Las corporativas se desarrollan ¿para qué? Para crecer, hay estrategias de crecimiento, de estabilidad, ¿sí?, para sostener lo que tenemos, y también hay estrategias de reducción, ¿no es cierto?, de renovación, para hacer reingeniería, porque muchas veces en las organizaciones se pretende sostener lo que tenemos, crecer, o también hay momentos donde hay que reducir la estructura, reacomodar la empresa para después volver a crecer. Entonces, estrategias hay de todo tipo. Ahora, cuando el empresario pyme, o la empresa familiar, o la empresa en términos generales decide implementar estas estrategias o desarrollar un plan estratégico, lo primero que hay que hacer es hacer un diagnóstico. Y dentro de ese diagnóstico organizacional tenemos, entre todas ellas, la herramienta FODA. Entonces, ¿qué es una fortaleza? ¿Qué es una debilidad? ¿Qué es una oportunidad? ¿Y qué es una amenaza? Muchas veces cuando nosotros hacemos ejercicios en las universidades, aquí, por ejemplo, en debilidad ponen la discusión de un jefe de área con su empleado, ¿no? Entonces uno piensa, ¿es una debilidad o es un problema puntual de un área? Entonces, para que sea una debilidad, tiene que ser algo que impacte y que realmente, cuando aparezca una amenaza, que esa amenaza tenga un resultado negativo mayor al que estaba previsto. Entonces, una debilidad realmente es algo que nosotros, o que la empresa hace muy mal, ¿no es cierto?, y que tiene que ser corregida rápidamente. Una fortaleza es todo lo contrario, es una habilidad distintiva, es un valor agregado que tiene la empresa y que le permite, ¿no es cierto?, dadas las circunstancias, aprovechar las oportunidades y minimizar el impacto de las amenazas. Entonces, lo que podemos decir en principio es que esta herramienta nos sirve para planificar y para controlar gestión. Por otro lado, las fortalezas y las debilidades forman parte de nuestra responsabilidad, son nuestra responsabilidad. Si de acá no hay agente externo, construir fortalezas y minimizar o reducir o anular debilidades es responsabilidad de la organización. Ahora, ¿podemos controlar las oportunidades y las amenazas? Una vez que se den, podemos hacer algunas cosas, pero esto ocurre de la puerta de la empresa hacia afuera. Es decir, no somos responsables de la gestación de las oportunidades o de las amenazas. Sí, lo que podemos hacer es minimizar consecuencias acá en amenazas, aprovechar las oportunidades acá. Pero para aprovechar las oportunidades, para minimizar las amenazas, esto tiene que ser mínimo y a corregir, y las fortalezas, las habilidades distintivas, core competence, ¿no es cierto?, los elementos potentes que tiene una empresa tienen que sostenerse en el tiempo e incluso ir incrementándose. Vamos a un ejemplo concreto. ¿Qué sería una fortaleza? Por ejemplo, las habilidades cognitivas, la capacitación que tiene el personal en términos generales, el conocimiento que ha desarrollado y que le permite a la empresa empezar un plan de cambio, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, evolucionar o ir a un mercado en crecimiento, introducir productos nuevos.
Es decir, tenemos el equipo de trabajo aceitado y también con conocimientos importantes. Entonces, eso es una fortaleza interesante. Y una debilidad, por ejemplo, ¿cuál podría ser? Todo lo contrario, ¿no? Tener un equipo diezmado, un equipo de trabajo sin conocimiento, sin actualización, que ante un cambio, ¿no es cierto?, de escenario, un cambio tecnológico, no sepa adaptarse a él. Entonces es una debilidad importante, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de oportunidades, y aquí tenemos que hacer un punto y aparte, cuando hablamos de oportunidades, esto tiene que ser una oportunidad para la empresa, porque también en los ejercicios, muchas veces, los ejercicios que planteamos en las universidades, muchas veces colocan como oportunidades cosas que no lo son. Por ejemplo, si yo soy una pequeña empresa y el Estado, el gobierno, decide otorgar un crédito blando con una tasa de interés preferencial para las pequeñas y medianas, y yo soy una pyme, entonces eso sí es una oportunidad. Ahora, si el Estado, por ejemplo, ¿no es cierto?, saca una línea de crédito barata con plazo de gracia para las grandes empresas, siendo yo una pyme, yo no voy a poder aprovechar esa oportunidad. Será una oportunidad para grandes empresas, pero no está dentro de las posibilidades de aprovecharlas, de mis posibilidades, ¿no es cierto? Yo no podría aprovecharlas. Por lo tanto, no es una oportunidad. Una amenaza. ¿Qué es una amenaza? El mismo ejemplo, ¿no? Si estamos vendiendo, ¿no es cierto?, en el mercado interno y tenemos disonancias o volatilidad con el tipo de cambio, entonces eso podría ser, si yo importo productos para vender al mercado interno, podría ser una amenaza claramente. Ahora, si yo estoy hedgeado, ¿no es cierto?, y no hay problemas en el comercio exterior y no hay problemas con moneda extranjera, y entonces yo importo mercaderías pero también la exporto, es decir, que estoy hedgeado en la operación, los vaivenes de la diferencia de cambio quizás a mí no me afecten, entonces no debería considerarle una amenaza. Entonces, amenaza u oportunidad depende, ¿no es cierto?, si eso aplica o no al tipo de organización en el cual yo estoy operando. Cuando hablábamos de la pandemia, por ejemplo, la pandemia ha sido una amenaza en términos generales para todas las compañías, pero ¿quiénes de esas empresas cambiaron amenaza por oportunidad? Las tecnológicas, las que estaban habituadas a trabajar con equipos desmontados y equipos, digamos, interconectados en todo el mundo, y que se trabaja en home office y que se trabaja por proyectos, por ejemplo. En ese caso no fueron amenazas, sino todo lo contrario, fueron oportunidades. Fueron las tecnológicas las que más crecieron en esa etapa, ¿no es cierto? Entonces, oportunidades y amenazas de la puerta de la empresa hacia afuera. ¿Puedo yo actuar para que no se den? No puedo, no es responsabilidad mía. Sí, lo que puedo hacer es, cuando ocurre el hecho, aprovecharlas o minimizar su impacto, ¿sí? Eso, ¿por qué se me va a dar? Se va a dar si yo tengo las fortalezas adecuadas para hacerlo y si tengo anuladas las debilidades. Esto es un poco para tener en cuenta las variantes de esta herramienta. Me parece que era importante puntualizarlas, porque muchas veces se toman como fortalezas o debilidades pequeñas cosas que no son de valor agregado, que no son competencias distintivas de una organización, y también ocurre que hay errores en términos de oportunidades y amenazas, ¿no? Hay oportunidades que no son para nosotros y también hay amenazas que podrían no ser para nosotros si estamos hedgeados o cubiertos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hacemos esto. Y otro tema fundamental y final, esto no debería ser un documento estático donde yo voy listando todo esto y lo archivo y listo, ¿no? Este es un documento dinámico. Es decir, archivarlo no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque las fortalezas de hoy podrían ser las debilidades del mañana y el proceso inverso. ¿Qué ocurre con una organización? Es un ser vivo, conectado con el contexto, es un sistema abierto, por lo tanto, evoluciona la tecnología, evolucionan los competidores, tenemos competidores locales, internacionales, los productos
tecnológicamente se van muriendo, van cambiando, cambian los gustos de los consumidores. Entonces lo que hoy consideramos como una fortaleza mañana podría ser una debilidad. Y lo que era una debilidad quizás, y es medio raro que ocurra, pero podría ser, quizás se convierta en una fortaleza, no lo sabemos, ¿no? Pero por eso les digo, no es esto una cuestión estática, es una cuestión dinámica y hay que revisarlo en forma constante, no tan solo para implementar un plan estratégico, sino también para controlar de manera adecuada la gestión dentro de las organizaciones. Muy bien. Veamos un ejemplo sencillo de la aplicación de la matriz en la estrategia empresarial. Aquí tenemos desplegado, por un lado, las fortalezas y las debilidades, las oportunidades y amenazas de una empresa de construcción. Entonces, por el lado de las fortalezas, hemos marcado 3. La sociedad estratégica que tienen con los corralones de materiales, con las materias primas, los amplios conocimientos que tiene la empresa en diferentes estilos constructivos y la solidez financiera tanto en el corto como en el largo plazo. En términos de debilidades, marcamos 2: problemas de criterios y diferencias entre los socios y falta de personal técnico especializado en la zona. Vamos con las oportunidades. Hemos marcado 3 oportunidades. El gobierno está implementando, prácticamente está resuelto en un 98%, un sistema de créditos personales a tasas subsidiadas muy interesante para personas físicas para que puedan construir sus casas, sus departamentos o habitaciones. Por otro lado, tenemos el valor de las propiedades que se va a apreciar en dólares y que esto ha sido marcado como una tendencia, es decir, las propiedades cada vez van a valer más en dólares. Por otro lado, vamos a poder contar con planes de capacitación del Estado para empresas pequeñas y medianas. El Estado ha decidido otorgar subsidios para capacitar a los empleados de las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, tenemos las amenazas, que consisten en tener competidores con precios pero muy competitivos, mejores precios finales que los que tiene esta empresa de construcción. Y por otro lado, la otra amenaza es la presión sindical sobre las medianas empresas respecto de los ajustes salariales que se vienen dando en términos del tiempo, ¿no? Entonces, tenemos ahí fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y vamos a ver cuáles podrían ser las estrategias que se pueden conformar combinando fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades, debilidades con amenazas. Por supuesto, cuando hablamos de estrategias FO, que serían la combinación entre fortaleza y oportunidad, son estrategias que toman lo mejor de la empresa con las posibilidades que brinda el contexto. Por lo tanto, se sugiere que estas estrategias son del tipo de crecimiento u ofensivas. Para el caso de las estrategias que vinculan las fortalezas con las amenazas, en este caso estamos hablando de lo bueno que tiene para marcar la compañía respecto de aquellas posibles intervenciones del contexto negativas que podrían resultar malas para la empresa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos la combinación de estas fortalezas respecto de estas amenazas. Estrategias FA serían estrategias defensivas. Si vamos hacia abajo, tenemos estrategias DO, estrategias de reorientación, es decir, combinar las debilidades con las oportunidades. Las posibilidades que tenemos de aprovechar las cosas que vienen dadas de un contexto, pero partiendo, ¿no es cierto?, de los problemas que nosotros hemos marcado internos a nivel estructural dentro de la organización. Por otro lado, tenemos las estrategias DA, estrategias de supervivencia,
en donde aquí sería el peor de los escenarios, combinando las debilidades internas de la compañía respecto de las amenazas, lo que se podría producir en el contexto, ¿no es cierto?, que podría impactar negativamente en la empresa, combinado además con las debilidades que ya se han planteado en términos de esta empresa constructiva. Entonces vamos a ver de qué se trata cada una de estas combinaciones. Tenemos las estrategias FO, F1 o 1, es decir, tenemos por un lado la fortaleza 1, donde decimos los socios estratégicos de la empresa son los corralones, y por el otro tenemos estos créditos personales a tasas subsidiadas que el Estado está aprobando, prácticamente ya está aprobado, ¿no es cierto?, y que va a lanzar al mercado rápidamente. Entonces, ¿cuál sería una estrategia FO para aprovechar e implementar en la empresa? Bueno, por ejemplo, solidificar las relaciones con los corralones y desarrollar un plan de suministros y salir al mercado con políticas agresivas de ventas. Es decir, tenemos la posibilidad de obtener clientes que van a tener créditos subsidiados del Estado. Tenemos buena asociación, ¿no es cierto?, con nuestros proveedores de materias primas. Bueno, salgamos a realizar un plan de suministros, de tener, digamos, la materia prima, digamos, en el momento oportuno, combinando, ¿no es cierto?, con una política agresiva de ventas. Después tenemos F2 o 2. Acá, digamos, la fortaleza 2 sería amplios conocimientos en diferentes estilos constructivos, y la oportunidad 2 sería que el valor de las propiedades se va a apreciar en dólares con el tiempo, y es una tendencia. Entonces, entendiendo que las propiedades se van a revalorizar, que van a aumentar su valor en el tiempo, y partiendo que la empresa tiene buenos conocimientos en diferentes estilos constructivos, se pueden desarrollar planes comerciales apuntando a diferentes segmentos en base a estas variantes constructivas. Habrá personas del ABC1 que querrán construcciones del tipo más sólidas, y hay otros consumidores potenciales de segmentos más bajos que, aprovechando los créditos personales del Estado, podrían, digamos, acceder a sistemas constructivos livianos, más económicos para el bolsillo de estas personas. Entonces podríamos desarrollar una estrategia del tipo F2 o 2. Vayamos a las estrategias FA, a las defensivas, las que combinan las fortalezas con las amenazas. Tenemos F1 a 3, es decir, combinar la relación que tenemos con nuestros proveedores de materias primas respecto de las estrategias, básicamente, comerciales, ¿no es cierto? Es decir, acá podemos desarrollar estrategias comerciales con políticas de descuento para alinear con los competidores. Acá tenemos F1A1, acá debería decir A1, en donde tenemos competidores con mejores precios que nosotros, pero nosotros tenemos, ¿no es cierto?, una asociación muy fuerte con los corralones de materiales. Por lo tanto, podríamos desarrollar estrategias comerciales con políticas de descuento para alinear con competidores. De hecho, también, digamos, podríamos utilizar, digamos, esta fortaleza, digamos, de nivel 3, y aplicarla, digamos, porque tenemos solidez financiera de corto y largo plazo, aplicarla, ¿no es cierto?, a la amenaza del tipo 1. En la F3A2, es decir, fortaleza 3, amenaza 2, podemos desarrollar una estrategia defensiva que consista en utilizar recursos financieros para cambiar el sistema de contratación de costos fijos a costos variables. Entonces, sobre esta parte, digamos, de las estrategias, hemos combinado fortalezas con oportunidades y amenazas. Vamos a ver ahora cómo aplicarían las debilidades respecto de las oportunidades y de las amenazas. Aquí tenemos las estrategias 2, que son de reorientación, o sea, tenemos que reorientar la compañía. ¿Por qué? Porque si bien tenemos oportunidades,
las oportunidades acá combinarían con las debilidades de la empresa. Entonces, D1 o 2 sería los problemas que tenemos de criterio, ¿no es cierto?, de diferencia de criterio con los socios respecto del valor de las propiedades a futuro. O sea, tenemos la posibilidad de aprovechar esta tendencia, ¿no es cierto?, de revalorización de las propiedades. Entonces, entendiendo que las personas viendo esto y combinándolo con los créditos subsidiados, podrían orientar sus inversiones hacia las propiedades. Por lo tanto, eso es una oportunidad, pero tenemos la debilidad de que los socios no se ponen de acuerdo, tienen diferencias en cuanto a lo que sería, digamos, el presente y el futuro de la empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es alinear el pensamiento societario a través de la planificación estratégica. Es decir, el planeamiento estratégico, la visión, la misión, los valores, estos acuerdos estratégicos, el trabajar estos acuerdos estratégicos podrían, digamos, resolver, ¿no es cierto?, estas debilidades y por lo tanto aprovechar las oportunidades marcadas. En el segundo punto tenemos la debilidad 2 combinada con la oportunidad 3, DO o 3. Tenemos falta de personal técnico especializado en la zona, pero tenemos la posibilidad de aprovechar planes de capacitación del Estado para pymes. Es decir, el Estado ha lanzado planes de capacitación para las pequeñas y medianas empresas, subsidiado por el gobierno. Por lo tanto, esa debilidad que tenemos ahí se podría combinar perfectamente con la oportunidad que nos está dando el Estado de poder, digamos, reducir el costo de capacitación aprovechando, digamos, estos planes subsidiados. Entonces, nos quedarían las estrategias DA, las debilidades y las amenazas. Este es el peor escenario posible. Por eso, cuando hablamos de estrategias DA, serían de supervivencia o de retiro del mercado, ¿no es cierto? Entonces acá estamos combinando D1 con A1, es decir, estamos combinando los problemas de criterios de los socios con la amenaza de consolidar estos precios finales como una estrategia de los competidores, ¿no es cierto? O sea, los competidores se vienen con precios muy superiores a los nuestros en términos de ventajas. Entonces, ¿qué hacemos en este escenario? Bueno, podemos alinear el criterio de los socios para minimizar el impacto comercial de los competidores. Es decir, lo que nos queda es resolver las fisuras en términos de criterio de los socios para tener, digamos, o enfrentar esta amenaza y que cuando ocurra tenga el menor perjuicio posible sobre la compañía. En el aspecto 2, ¿no es cierto?, la combinación de 2 a 2 sería la falta de personal técnico en zona especial, digamos, especializado en nuestra zona, respecto de la presión sindical sobre empresas medianas por ajustes salariales. ¿Qué podríamos hacer en esta combinación que es de un impacto seguro negativo en la empresa? Reemplazar el personal improductivo por personal motivado sin especialización. No es la mejor alternativa, pero si tenemos personal improductivo de mucho tiempo, ¿no es cierto?, que con salarios elevados que no nos resuelven los problemas dentro de la empresa, podrían ser reemplazados por personal con menos capacitación, con menos experiencia, que pueden, digamos, tener una mayor motivación para trabajar y que podríamos incluso aprovechar planes de capacitación del Estado para, digamos, solidificar sus conocimientos, ¿no es cierto? Y por lo tanto transformarlos en, digamos, trabajadores especializados. Entonces, estas son algunas de las herramientas, ¿no es cierto?, con las cuales uno puede contar para ir resolviendo problemas dentro de las organizaciones. La matriz FODA, recuerden que se aplica, ¿no es cierto?, tanto para la implementación de estrategias defensivas, ofensivas, de sostenimiento, como también para hacer un verdadero control de gestión y entender la temperatura de la empresa y si la empresa se va a convertir o no en una organización sustentable.